A ver, ¿quién está a esta hora de la mañana aquí en Exitosa? Está con nosotros el jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, el CENEPREP, el señor Miguel Yamasaki. ¿Cómo está, señor Yamasaki? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, señor Jesús Verde. ¿Cómo estamos, señor Yamasaki? Porque esta semana iniciamos con una advertencia respecto a lo que podría ser un eventual fenómeno del niño costero y eso no lo quisiéramos en realidad. Yo lo decía durante estos días, ¿no? O sea, tenemos tantos problemas económicos, políticos, sociales que sumar un fenómeno del niño costero sería en todo caso, pues, complicado de atender, de solucionar. Así que ahí sí quisiéramos desgregar un poquito. En principio, es muy probable que se presente el fenómeno del niño costero según la información que ustedes manejan. Bueno, deben saber, Jesús, de que existe una comisión de expertos que se denomina la Comisión del Estudio del Fenómeno del Niño, y son justamente los que han emitido una nota de prensa esta semana, cambiando la condición de niño neutro a la condición de vigilancia, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que la temperatura superficial del mar efectivamente se ha elevado desde la quincena de febrero, y es muy probable, de acuerdo a los estudios que vienen realizando, que esto continúe. Pero, sin embargo, todavía no se puede declarar que es un niño costero, todavía sigue en vigilancia, porque para que sea declarado un niño costero tiene que pasar 3 meses consecutivos con esta variación o esta anomalía de temperatura positiva. Pero tenemos que tener en cuenta de que felizmente esto está empezando en marzo y no en enero, como fue en el año 2017, en donde sí tuvimos un niño costero, porque coincidió el aumento de la temperatura superficial del mar con la temporada estacional de lluvias, ¿no?, que empieza más o menos en enero. Ahora felizmente está empezando en marzo y es probable que de repente en abril o mayo pueda declinar. Pero los avisos de CENAMI, que es el organismo correspondiente, ha anunciado de que para la segunda quincena de marzo es muy probable, o la próxima semana, es muy probable de que puedan haber lluvias importantes en la costa norte del país. Sin que esto signifique todavía niño costero, pero las lluvias van a llegar en la quincena, en las siguientes semanas. Sí, eso nos comentaban nuestros amigos de CENAMI la semana pasada aquí cuando estábamos hablando de lluvias y huaicos. Todavía no advertíamos un posible fenómeno del niño costero. Es más, eran bastante cuidadosos en decirlo, porque un fenómeno del niño costero, habría que recordárselo a la población, genera una serie de problemas: lluvias, inundaciones, afectación a poblados, pero además un impacto económico. Ya tenemos en este momento una inflación que es difícil de manejar, producto de factores internos y externos, pero además 16, si no más, regiones al filo de la recesión. Entonces, tener un fenómeno de niño costero en estos momentos, pues, nos llevaría a cierto nivel de colapso. Tienes toda la razón, Jesús. Pero como le digo, hay que tener en cuenta esta información de las lluvias, porque de todas maneras las lluvias se van a dar. Esta información coincide con los pronósticos. Habría que tener en cuenta también, porque estuvimos hablando del niño global, que esto podría suceder en el verano de 2024. Hay algunos indicios razonables para poder, sin embargo, los científicos establecen que todavía es muy prematuro, podrían haber algunas condiciones que cambien. Estamos hablando ya para el próximo verano, no para las lluvias de este año. Ya, pero sin embargo, como les digo, sí. Claro, es importante en todo caso. Sin embargo, esta información nos tiene que llevar a estar prevenidos, que justamente para eso es que tenemos esta entrevista. ¿Cómo estamos en ese aspecto? En la actualidad, ¿podríamos nosotros afrontar un eventual fenómeno del niño costero? ¿Tenemos la coordinación necesaria en las regiones, en el gobierno central? ¿Cómo se maneja el tema? Entiendo yo que ustedes tienen manuales, protocolos, un desarrollo constante ante este tipo de situaciones donde entran a tallar diferentes instituciones. ¿Cuál es ese proceso? Mire, Jesús, el gobierno acaba de declarar el estado de emergencia por peligro inminente. Sí. 233 distritos, 56 provincias de las regiones de Ancash, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Piura, Tumbes e incluso Lima. Esto ya es una medida acertada porque va a permitir adoptar las medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias para la reducción
de muy alto riesgo en la que se encuentra mucha de la población que habita por allí. La semana pasada, con el señor ministro de Defensa, porque recordemos que tanto el CNPRED como el INDECI somos entidades adscritas al Ministerio de Defensa, visitamos las ciudades de Piura y de Lambayeque y hemos visto que sus plataformas de defensa civil han sido activadas, sus grupos de trabajo están en sesión permanente, es decir, están trabajando ya para poder responder adecuadamente ante la eventualidad de que puedan venir las lluvias. A ver, sí, justamente tengo aquí el decreto supremo que se ha publicado el día de hoy que declara el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. O sea, son 7 regiones, ¿no?, las que están comprometidas y muchas de ellas son costeras. Hablando de Piura, por ejemplo, ¿no? Piura tendría, en todo caso, en este momento, corríjame si me equivoco, una mayor preparación que otras regiones, porque ahí se aplicó luego del fenómeno del Niño del año 2017, esto que se llamó el proceso de reconstrucción con cambios. ¿Estoy en lo correcto cuando afirmo de que tal vez sería una región que esté más preparada que otras o no? Mire, tenemos que recordar que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios viene trabajando en ese aspecto en 19 cuencas, desde Tumbes hasta Ica incluso. Y como le digo, hemos visitado Piura la semana pasada con el señor ministro de Defensa y justamente coincidió la visita con la presencia de la directora ejecutiva de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y pudimos ver el avance de las obras de infraestructura que viene realizando. Si bien es cierto, por ahora se ha focalizado el trabajo en la reconstrucción de colegios y centros hospitalarios, se van a iniciar este año los trabajos de reforzamiento, las medidas estructurales, digo, para reforzamiento de las defensas ribereñas, y para impedir que cuando ocurran lluvias extremas se desborde el agua. Estos trabajos todavía no se han realizado y por declaraciones de la presidenta, de la directora ejecutiva, se van a iniciar al más breve plazo, pero obviamente no va a ser suficiente para las lluvias que van a acontecer la próxima semana. Cuando hablábamos de reconstrucción con cambios, luego del fenómeno del Niño que azotó toda la costa norte y parte de la del sur y el centro también, se hablaba de tener ciudades preparadas justamente para las lluvias intensas, que tengan los ríos un mejor nivel de contención con la construcción de diques, y se hablaba, por ejemplo, de la construcción de canaletas en las ciudades para que pueda discurrir la lluvia y no se generen inundaciones. ¿Esto se llegó a hacer en algún momento en las ciudades que se vieron afectadas durante el año 2017 o no? No, esto corresponde pues justamente, como le decía, al plan maestro, ¿no? De diseñar soluciones integrales que pongan fin a este tema recurrente que se tienen siempre durante los periodos de lluvia, ¿no? Es decir, mejorar los sistemas de drenaje, reforzamiento de las estructuras de defensas ribereñas, etcétera. Todavía entiendo por las declaraciones que expuso la directora ejecutiva, todavía no se han iniciado, o sea, está en el periodo de ejecución, perdón. Lo que ya se está concluyendo son la reconstrucción de colegios y centros de salud. Pero, como le digo, y de lo que había manifestado la directora ejecutiva, es muy probable que esto no se concluya este año todavía, porque obviamente es mucho el trabajo que se tiene que hacer. Y es por eso que, de alguna manera, también se ha declarado el estado de emergencia por peligro inminente para que las autoridades puedan empezar a trabajar inmediatamente a través de acciones de excepción y que puedan corregir o reducir el riesgo existente, ¿no? Claro, la semana pasada estábamos hablando de las lluvias y los huaicos y cómo esto estaba afectando a poblaciones, lo que pasó en Arequipa, lo que luego ha pasado en Ica y Pisco, si no me equivoco, y luego ya nuevamente en la zona norte, donde las lluvias eran bastante intensas, ¿no? Por eso que estábamos nosotros en alerta constante de qué es lo que sucedía y cómo es que se iban a activar los protocolos de atención a las poblaciones que se han visto afectadas. ¿Qué conclusiones o qué hemos sacado del año 2017 y que podríamos aplicarla ante un eventual fenómeno del Niño costero? ¿Cuáles podrían ser esas primeras medidas que se tomen si es que esto se da? A ver, de lo que hemos podido apreciar en la corta visita que realizamos, bueno, para empezar, tenemos que recordar que son autoridades nuevas, ¿no? Son autoridades nuevas que no tienen más de 2 meses en sus puestos y se encuentran con esta posibilidad
de lluvias intensas. Por otro lado, realmente no se ha avanzado mucho en lo que respecta al accionar de las autoridades locales en lo que concierne al mantenimiento y limpieza de sus canales, porque hemos podido apreciar, por ejemplo, que hay canales de drenaje que están totalmente colmatados. Y acá no solamente tiene que ver las autoridades, Jesús, acá tiene que ver también mucho la población que en forma irresponsable depositan residuos sólidos sobre los canales o drenes por donde va a discurrir las aguas, y obviamente eso luego genera un caudal mayor y el desborde posterior, ¿no? Entonces, este es un trabajo pues conjunto que debe desarrollar la población con las autoridades, fortalecer la cultura de prevención, que es una tarea importante y que le corresponde a la entidad que tengo el honor de dirigir, el CENEPRED, y en esto vamos a trabajar mucho en fortalecer esa cultura de prevención, que la población sea mucho más responsable y consciente de que vivimos en un país multirriesgo, multipeligro, y que tenemos que estar permanentemente prevenidos y preparados para poder afrontar cualquier desastre, no solamente las lluvias. Uh-huh. ¿Y cómo estamos? Estamos ahora, claro, abocados al tema de la zona norte y de las regiones que podrían verse afectados por un eventual fenómeno del Niño costero. Y a la zona sur, por ejemplo, ¿cómo están las cosas? Y si también ustedes han tenido la posibilidad de visitar estas regiones, ¿no? No, bueno, la verdad que al sur todavía no hemos ido. Toda la atención está centrada en el norte debido a las alertas que han emitido pues el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, ¿no? Recordemos también que venimos de 2 o casi 3 años consecutivos de déficit hídrico. Inclusive hasta el año pasado se han estado declarando en estado de emergencia por déficit hídrico muchas de las zonas de altoandinas en el sur de nuestro país, porque justamente había un déficit hídrico. Miren cómo es la naturaleza. Hace solamente algunos meses estamos pidiendo agua y ahora estamos preveyendo lo que pueda pasar por exceso de lluvias, pero eso va a ocurrir en el norte, esto no va a ser en el sur. De acuerdo a los pronósticos de Cenami, las condiciones en el sur van a ser normales. Bueno, eso es lo que esperamos todos, en realidad, pero, aunque ahora con el tema de los fenómenos climáticos es bastante difícil de prever. Claro, es impredecible. Miren cómo está ahorita el clima, ¿no? Teníamos una temporada de sol muy intenso y veníamos amanecido con una neblina total y ya bajó la temperatura incluso. Entonces hay que empezar, claro, el país es tan grande que además hay que sectorizar cuáles son los diferentes tipos de climas que se van presentando. Creo que tenemos un buen número de climas diferenciados. Una cosa es el norte, otra cosa es el sur y otra cosa es el oriente, ¿no? O sea, para el lado de la selva donde también se pueden presentar algún tipo de problemas. Desbordes de los ríos se desarrollan también durante los próximos meses. ¿Ahí también han ido ustedes a ver cómo está la situación? No, la verdad todavía no hemos ido. Como te digo, venimos de acusar algunos meses de déficit hídrico, por lo tanto, también tenemos que tener en consideración el efecto que causó la pandemia, ¿no? Que ha habido un descuido, llamémosle así, de las autoridades locales salientes, porque en los años de pandemia, pues no se hizo los trabajos de reducción de riesgos. Y es muy probable que muchos de los canales, como te digo, de regadío, muchos de los ríos están colmatados y habría que hacer todavía algunos trabajos porque, ojo que, como les decía, hay la posibilidad de que el próximo año tengamos un niño, y ya no es un niño enfocado solamente en la costa norte, a lo que ya ahora le llamamos niño costero, sino ya podría ser un niño global, como lo dicen los científicos, ¿no? Claro, por eso mismo, eso es lo más complejo de todo, pues si es global, me ataca por diferentes frentes y ahí es como responde obviamente la autoridad. Vemos que cuando se produce un problema, esté focalizado todavía, ¿no? Lo que pasó en Arequipa, ¿no? Hace algunas semanas. Eso pasó ahí y entonces se atendió la emergencia lo más rápido posible, pero es que era un solo lugar. Pero cuando la naturaleza, ¿no es cierto?, empieza a presentar anomalías y genera problemas en diferentes lugares, ahí hay también un problema de atención que lleva a que se utilicen mucho más recursos de los que se habían estimado. Por eso creo que es importante hablar de esto, anunciarlo, pero sobre todo poner en contexto a las autoridades para que de un momento empiecen a trabajar, ¿no? Y solucionen los problemas que ustedes están advirtiendo.
Hay el ofrecimiento de nosotros, del CNPET, y yo estoy seguro que también del INDECI, de ofrecer las asistencias técnicas que correspondan a las autoridades, sobre todo, como te decía, porque son autoridades nuevas, ¿no? Entonces, vamos a darle asistencia técnica permanente para que puedan formular e implementar sus planes de prevención y reducción de riesgos, ¿no? Que esto es muy importante porque tienen que conocer a qué riesgos se van a enfrentar para luego poder reducir la vulnerabilidad. Mira, en gestión de riesgo hay una ecuación muy simple que es la ecuación del riesgo. El riesgo es el producto del peligro por la vulnerabilidad. El peligro, para poder disminuir el riesgo, tenemos que disminuir alguno de los factores. El peligro no lo podemos disminuir porque no podemos intervenir la naturaleza, ¿no? No podemos decir que no llueva. Pero lo que sí tenemos que hacer es reducir la vulnerabilidad y sobre todo la vulnerabilidad de la población, que como bien sabemos ocupan, por un deficiente ordenamiento territorial, ocupan pues lugares que son declarados intangibles. Por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua determina las zonas marginales que no debería vivir población y sin embargo habita población. Entonces cuando ocurre este tipo de las inundaciones o las crecidas de los ríos, obviamente toda esta población que está habitando en forma indebida en las zonas marginales se ven afectadas, ¿no? De la misma manera la población que vive en las quebradas y ante la llegada de las lluvias, que es el factor desencadenante, pues se originan los huaicos y también se ven afectadas, como lo referías tú, en Secocha, que en forma muy irresponsable había población que se había asentado en el cauce propio de la quebrada, ¿no? Entonces, estas cosas tenemos que corregir y lo conversábamos con los especialistas porque no hay una ley que tenga un efecto sancionador tanto a las autoridades como a la población. Vamos a trabajar en ello, esta administración es nueva y vamos a empezar a trabajar en ello para poder evitar este tipo de cosas en forma repetitiva todos los años. Es noticia en esta época del año y deberíamos pues tener claro, pero, al costado de los ríos, riberas bonitas, verdes, qué sé yo, claro, y no viviendas que están expuestas al peligro. Es noticia todos los años el tema de las lluvias y las inundaciones y los huaicos y la afectación de poblaciones. Sin embargo, cuando vemos lo que pasa y sigue existiendo el riesgo, uno se pregunta dónde es que se va la información. Ahora, lo que pasa es que la gente también, en su afán de una búsqueda de vivienda, pues se va a vivir donde se le ocurra, y eso también tiene que ser una constante campaña de información de las autoridades para evitar que tomen este tipo de decisiones. Vamos a ver en todo caso cómo es que avanza esto, porque lo que nos informa todos los años es una eventualidad de un fenómeno del Niño, para lo cual deberemos estar nosotros plenamente concientizados, porque eso sí es bastante serio. Gracias, señor Yamasaki. Muchas gracias, muy amable. A su servicio, hasta luego. Buenos Bien, días. Entonces así están las cosas. Por ahora, esto no es más que una alerta que nos lleva a la prevención y usted tiene que estar informado de esto, porque un fenómeno del Niño es una afectación social, porque hay muchas personas que pierden sus viviendas, se quedan prácticamente en la nada, y lo otro, económica, porque impacta de alguna u otra manera en el crecimiento del país, porque hay que empezar a atender, sacar recursos, ¿no es cierto? Y algunas actividades económicas específicas en regiones se dejan o se suspenden en cuanto a acciones.